Listo, entonces en la clase anterior empezamos a hablar de los diagramas fasoriales para las diferentes condiciones de carga en el transformador. Digamos que esos diagramas fasoriales están basados o se construyen en función del circuito equivalente aproximado, ¿sí? Inclusive por eso ni siquiera tengo en cuenta o se tiene en cuenta la rama de magnetización, ¿no? Porque al tener aquí la rama de magnetización, de todas formas tenerla o no tenerla no influye en la construcción del diagrama, ¿sí? Se tiene aquí una rama de magnetización, pero si le interesa construir todas esas tensiones que están acá. Que la tenga no hay problema, porque a la larga pues la rama de magnetización es lo único que está viendo esta tensión de acá, ¿sí? Y digamos que si ese diagrama fasorial lo hiciéramos en función de las corrientes, ahí sí debemos tener en cuenta la rama de magnetización. Por ahora solo me interesan las tensiones, ¿sí? En la carga, en la caída de tensión de la rama serie y en la fuente. Entonces digamos que por esa razón usted puede inclusive dibujar aquí su rama de magnetización, que no hay ningún problema, ¿sí? Aquí, digamos, no es esto, no aquí ni siquiera digo nada en la fuente, no cierra el circuito porque aquí puede ir la rama y luego la fuente. A la larga, la tensión de la rama y la fuente está acá, ¿sí? Entonces, este diagrama, digamos que inicialmente lo planteo un poquito diferente en la nomenclatura porque eso le llamamos la tensión de la carga y la tensión de la fuente, ¿sí? Por ahora es lo mismo, solamente que hice un pequeño cambio. ¿Cuál es el pequeño cambio? Si se dan cuenta aquí hay un B2, pero hay un B2' y un B1 sin prima, ¿sí? Quiere decir que este diagrama lo estamos mirando desde el punto de vista referido a la zona de alimentación, ¿sí? Por eso usualmente se le suele llamar primaria a la zona de alimentación y secundaria donde está la carga. Eso lo venimos hablando durante todas esas clases, ¿cierto? Por eso entonces lo estamos botando desde el punto de vista de quién? De la fuente, ¿sí? Del primario. No necesariamente estamos hablando de alto o de bajo porque depende del tipo de transformador. Si es reductor o elevador, simplemente estamos definiendo primario y secundario, donde primaria es fuente y secundaria es carga. No confundir con alta y con baja, ¿no? No confundir con alta y con baja. ¿Listo? Una cosa es primaria y secundaria, otra cosa es alta y baja. ¿Listo? Primario, fuente, secundario, carga. Que el primario puede ser tanto alta como puede ser baja, dependiendo del tipo de transporte de la operación, reductor o elevador. ¿Listo? Entonces, resulta que si usted, por ejemplo, quiere ser muy estricto y calcular, por ejemplo, B1, ¿sí? Si usted quiere calcular B1, se plantea el LDK, ¿cierto? Se plantea aquí este LDK, y digamos que ese LDK que le hizo usted. Simplemente usted puede decir rápidamente que B1 es, pues la suma quiere que estas dos tensiones son BX, ¿cierto? BX más un B2', ¿listo? Eso digamos que es la solución exacta, ¿sí? Es la solución exacta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita es una aproximación fasorial, ¿sí? Es una aproximación, ¿sí? Resulta y pasa, pues suponiendo que eso está bonito, el verde. El verde, el fasor, recuerde que el fasor es algo que está girando, ¿no? El fasor es algo que está girando, ¿sí? Entonces, como está girando, está creando un círculo de acción, ¿sí? Un radio de acción. Si usted se da cuenta, todo el giro forma un círculo, ¿sí? Forma un círculo. Entonces, digamos que aquí estamos formando un círculo. ¿Y ese círculo qué es? Bueno, aquí de pronto le excederé un poco. Simplemente ese círculo que estoy tratando de delinear acá, disculpen si no me queda tan exacto, es simple y llanamente, pues, todo el giro que hace ¿qué? B1, ¿sí? B1. Si yo quiero obtener B1 de la manera fasorial, esa es la forma real, ¿sí? Esa es la forma real. Entonces miren que aquí hay un pedacito que no lo estoy teniendo en cuenta. Lo voy a poner aquí en este color. Este pedacito no lo estoy teniendo en cuenta. Este pedacito lo tengo en cuenta en esta expresión de acá. Pero miren lo que voy a hacer ahorita. Y eso ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Nosotros ya hemos dicho que es B1. Aquí lo estoy haciendo en función de las magnitudes, ¿no? Entonces, ¿B1 quién es? Yo puedo poner B1 hasta acá, ¿no? Hasta donde llega acá, ¿sí? Esa distancia. ¿Sí? De aquí hasta acá. ¿Sí? Es lo mismo que usted lo ponga acá, ¿no? Porque como es un radio, pues que usted lo ponga aquí, aquí y aquí, la misma distancia. Entonces, al ponerlo acá, toda esta sería la distancia de B1. Que sería la roja, que se llama B2'. Miren que no coloco gorritos porque son magnitudes, ¿cierto? Y este pedacito en azul que sería BR, ¿cierto? Que sería BR, pero BR ¿qué? Coseno de teta, ¿cierto? Más BR, coseno de teta, más este pedacito en naranja, que es ¿quién? Más el pedacito de naranja, que es ¿quién? Entonces miren que este sería el BL, ¿cierto? Entonces este sería y este es el ángulo teta, ¿sí? Por alterno interno. Entonces ese pedacito sería, pues miren que de aquí hasta aquí llegaría BL seno de teta. BL seno de teta. Digamos que aquí yo no voy a colocar una igualdad, sino una aproximación. ¿Por qué?
Porque mire que aquí, si yo quiero hacer una igualdad, ¿qué me hace falta sumar? Eso que está en morado, ¿cierto? Eso que está en morado, ¿sí? Si yo quiero ser exacto, tendría que tomar ese morado. Entonces, digamos que, como estamos en transformadores, digamos, de alta potencia, ¿cierto? Y la caída, la ideal, ¿no? Lo que se interesa es que esta tensión y esta tensión sean lo más próximas posible, ¿cierto? Lo que se busca es que estas dos tensiones sean lo más próximas posible, ¿sí? Es decir, que la caída de tensión aquí sea mínima. Uno no desea esto, uno quiere que la tensión se le pierda en el camino, ¿sí? Pero pues se va a perder por el módulo transformado porque tiene unas pérdidas, ¿sí? Entonces, digamos que inicialmente esta caída de tensión es pequeñita, que sería el pedazo de aquí hasta acá, lo que se busca. Que eso sea lo más mínimo posible. Entonces, si esta caída de tensión es pequeñita, entonces este valor es muy en naranja con respecto al morado. Básicamente ese morado uno lo puede, ese pedacito lo puedo despreciar, entonces por esa razón es una aproximación, eso puede ser válido, ¿sí? Una aproximación válida. Si usted quiere el valor exacto, pues usted sí tiene, pues hágalo de manera factorial, pero esa es una aproximación, ¿sí? Pero ¿qué condiciones se está cumpliendo acá para que usted tenga esa aproximación? Primero, pues estamos asumiendo que la tensión en la cuarta está a 0 grados, ¿no? ¿Sí? Estamos asumiendo que el B2, aquí no estoy hablando de la novena, ¿no? Por ahora no estoy hablando de la novena. Yo estoy asumiendo que B2' es un B2', es magnitud, pero angular, 0 grados. Por ende, el teta, ¿quién es? Es el ángulo de la carga. ¿Sí? Es el ángulo de la carga. ¿Cierto? Que en ese caso sería el mismo la corriente. O que este caso de aquí, si se están dando cuenta, esta es la tensión de alimentación, o sea, perdón, esta es la tensión de la carga y la corriente de la carga. Entonces, como la corriente está trazada con respecto a la tensión, en el sentido de giro de los fasores, este simplemente es para el caso, factor de potencia, inductivo o carga inductiva, ¿no? Este diagrama aquí es solamente válido para qué? Para el de, ¿sí? Ahora voy a redefinir esto un poquito, ¿sí? Te voy a decir que B1 simplemente va a ser igual a B2' más BR, ¿quién es? R por I2' coseno de teta, ¿cierto? Más X I2' seno de teta, ¿sí? R y X ya están referidos, ¿dónde? Acá, ¿listo? No, ya se asume que R y X están referidos o están instalados en el lado de la alimentación, del primario, ¿sí? ¿Listo? Si quieres, déjenlos aquí en su índice para que de pronto no se nos olvide, ¿listo? Ya estos señores están en el lado primario. No necesariamente en alto, ¿no? No necesariamente en alto, ¿listo? No necesariamente en alto. ¿Estamos de acuerdo? Pero, recordemos, voy a reescribir eso un poquito, de una manera un poquito más interesante. Pero recordemos el concepto de la cargabilidad. ¿Cargabilidad qué es? Que el punto dice la potencia. Una potencia de operación con respecto a la potencia nominal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Pero, desde el punto de vista de la carga, lo mismo que decir un B2', ¿cierto? Por I2', dividido entre el B2 nominal por el I2 nominal, ¿sí? Por el I2 nominal. Lo que pasa es que aquí les voy a dejar primas, porque es como si esto lo estuviera refiriendo al primario, ¿no? Entonces recuerden que este B2', sea lo que B2 tenga su índice N o lo que sea, quiere decir que es el B2 referido al primario. ¿Listo? Aquí, al 1. Entonces, todo lo que tenga que tener con primas porque está referido al primario. Eso es todo. ¿Listo? Pero, nosotros, ¿qué decíamos en la cargabilidad? Que usualmente lo que buscamos es que la tensión de la carga y la tensión de ¿quién? La tensión de operación y la tensión de la carga sea la nominal, ¿sí o no? Nosotros, ¿qué decíamos? Nos interesa que la carga opere a tensión nominal. Entonces, quiere decir que yo esto de acá lo puedo simplemente reescribir como ¿quién? Como I2' sobre I2 nominal prima, ¿sí? Y aproximadamente, yo puedo llamar esto, si ustedes se dan cuenta, yo lo puedo llamar B1' por B1 nominal, ¿cierto? B1' por B1 nominal por esto mismo, ¿sí? Y estamos asumiendo, o sea, yo también puedo haber dicho B1' por B1 nominal, ¿cierto? Por I1' nominal. Pero bueno, aquí ya I1 ya no necesita primas, perdón. Yo también puedo haber dicho esto, ¿sí?
Nosotros conocemos que cuando resolvemos los ejercicios de aquí, digamos, el valor de la tensión es un poquito más grande que la nominal, ¿sí? Un poquito más grande que la nominal, ¿estamos de acuerdo? Nosotros cuando hacemos los cálculos sabemos que, por ejemplo, si esta es la tensión nominal, la fuente va a ser un poquito más grande que la nominal. O viceversa, si aquí es la nominal, la tensión de la carga es un poquito menos que la nominal. Entonces vamos a asumir, como esos son muy próximos, entonces yo puedo definir esto como I1 nominal. Es decir, estoy asumiendo que estos dos son casi iguales. Estoy asumiendo que estos dos son casi iguales. ¿Listo? Una aproximación. Es una aproximación, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, miren que yo reescribo esto de la siguiente manera. B1 es igual a E2' más cargabilidad por R1 por I2 nominal, ¿sí? I2 nominal primo, ¿sí? Por el coseno de teta más cargabilidad por la reactancia por I2 nominal prima por el seno de teta. ¿Listo? Simplemente lo que hice fue que I2', ¿cierto? Pasa este I2 nominal prima a multiplicarlo a la cargabilidad, ¿sí? Eso es lo único que estoy haciendo. Y yo lo puedo reescribir otra vez como B1 es igual a E2' más cargabilidad R1 por I1 nominal, ¿sí? Por el coseno de teta más cargabilidad por X1 por I1 nominal por el seno de teta, ¿sí? Por el seno de teta, ¿sí? Y esta relación B1 menos B2' es simplemente, paso esto para el otro lado, me va a quedar C, R1 y 1 nominal, coseno de teta, más C, X1 y 1 nominal, seno de teta. Eso de acá, esa resta que es la caída de tensión. Se le llama la caída de tensión. Es la tensión de estos dos llanos, la magnitud. ¿Sí? La magnitud. ¿Sí? Esa acá me representa hasta acá la caída de tensión, es decir, esta tensión de acá. ¿Sí? Es una aproximación. Ahora vamos a asumir, entonces, ahorita ustedes en algunos textos encuentran la siguiente definición, que es que vamos a asumir que el B1 va a ser el B1 nominal, ¿listo? Vamos a asumir que el B1 es el B1 nominal, es decir que ya no estamos buscando que la carga opere tensión nominal, sino que la tensión aquí sea la nominal, ¿sí? ¿Cierto? Y al hacer este cambio acá, pues voy a dividir aquí entre el B1 nominal, entonces miren que aquí tengo B1 y B1 nominal son el mismo, aquí va a terminar dividiendo entre B1 nominal y aquí va a terminar dividiendo entre B1 nominal, ¿listo? Terminen de copiar y ya continuamos. Listo. Entonces aquí aparece una nueva variable entre X, sería B1 nominal, ¿sí? Menos B2' sobre B1 nominal, ¿cierto? Recordando que esto simplemente lo reescribí, y aquí me va a quedar cargabilidad y un nuevo término que lo voy a poner, que se va a llamar la caída de tensión relativa a la resistencia por el coseno de teta más la cargabilidad o la caída de tensión relativa a la reactancia por el seno de teta. ¿Quiénes son esas caídas relativas? Pues X, ¿sí? Señor. Sí, y uno nominal. ¿Cómo? Ah, listo. Aquí también va a ir uno nominal. Muchas gracias. ¿Listo? Donde esto de acá, R, pues simplemente es R1, ¿cierto? Por I1 nominal sobre B1 nominal. Y X sería, pues, perdón, X1 por I1 nominal sobre B1 nominal. Una pregunta. Señor. ¿Por qué pues al escribir de 1 menos de 2' sobre 1 nominal y allá, o sea, te pone de 1 nominal menos de 2? ¿Listo? Esto de acá, R y X se les suelen llamar las caídas de tensión relativas, pero ojo, esa caída de tensión relativa miren cómo se están calculando, en función de que la tensión en la alimentación sea la nominal, ojo con eso. Esas caídas de tensión se están calculando en función de quién, de la que la tensión en el primario sea la nominal, ojo con eso, ¿listo? Entonces esto de acá
básicamente la regulación de tensión. Esto acá es la regulación de tensión. ¿Sí? Esto aquí es regulación de tensión, ¿cierto? Esto acá se nos vuelve regulación de tensión, pero claro, ustedes ya conocen de la clase anterior que nosotros ya hemos hablado de otra versión de la regulación, ¿no? Nosotros ya habíamos hablado de otra versión de la regulación de tensión. Esta acá, que encierra también la regulación de tensión, ¿sí? Pero nosotros en la clase anterior habíamos hablado de otra versión de la regulación de tensión y eso puede crear un poquito de confusión, ¿cierto? Porque nosotros también dijimos que la regulación de tensión, pues era la tensión, podemos llamarlo B1 menos B2' nominal, ¿cierto? Sobre el B2' nominal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta regulación de tensión y la otra regulación de tensión? Esa fue la que nosotros hablamos, ¿no? Tensión de la fuente sobre la carga, ¿sí? Y una manera general, ¿no? Receptor menos emisor sobre receptor. Pero que dijimos que tenemos dos versiones, ¿no? Que tenemos dos versiones. Ustedes miren que, desde el punto de vista de los transformadores, se puede definir la regulación de dos puntos de vista. Cuando la tensión de la carga es nominal, quiero saber cuánto necesito, con respecto a la tensión de la carga, cuánto es la caída de tensión, ¿sí? Y aquí es desde el punto de vista del emisor, ¿sí? Pero miren que cuando se divide entre B2 nominal y cuando se divide entre la fuente o entre la carga, digamos que aquí hay un criterio que dice usted, si usted está trabajando con valores nominales, tensión de la carga nominal, se suele utilizar esta, pero si usted está trabajando con la tensión de la fuente nominal, se suele utilizar esta. Pero también está la manera general, que es emisor menos receptor, y usted puede dividir entre emisor y entre receptor. Entonces digamos que para no confundirnos tanto, en el problema le tiene que especificar qué tipo de regulación se va a estudiar, o simplemente si ustedes ven que si la tensión de la carga es la nominal, trabajar con esa expresión, pero si la tensión de la fuente es la nominal, trabajar con esa expresión. Adicionalmente, al tener la tensión nominal en la fuente, miren que aquí hay unas aproximaciones, ¿no? Aquí hay una aproximación, ¿sí? Aquí hay una aproximación, ¿sí? Digamos que esta regulación de tensión acá es una aproximación realmente, ¿no? Esa es una aproximación porque no estamos teniendo en cuenta el pedacito en el diagrama fosorial que borramos, ¿no? Y miren que esta caída de tensión relativa la están definiendo en función de ¿qué? De los valores nominales en la alimentación, ¿sí? En la alimentación, ¿sí? ¿Listo? Entonces digamos que para menos el problema la tiene que especificar usted qué regulación va a tener en cuenta, o al menos usted estudie, bueno, tensión nominal a la carga, listo. Tensión nominal a la fuente, listo. Nos interesa saber del emisor hacia el receptor o del receptor hacia el emisor, ¿listo? Entonces digamos que esta puede ser una expresión generalista, una general, ¿sí? Una general, porque queda la casualidad que usted como construye las tres expresiones para el factor de potencia capacitivo y resistivo, ¿sí? ¿Cómo las construye? Pues usted tiene que volver a armar el diagrama fasorial y armar todo esto. Resulta y pasa que las otras expresiones, si usted desarrolla el diagrama fasorial, es una función de estas, por lo siguiente. Primero, saber qué teta es el ángulo de la impedancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el factor de potencia es igual a 1? Quiere decir que teta es igual a 0 grados. Entonces, es decir, carga resistiva. Entonces, seno de 0 creo que va a ser. Entonces, quiere decir que esta ecuación de acá, B1 nominal menos B2', ¿cierto? Sobre B1 nominal, ¿qué nos va a dar? C por epsilon R por el coseno de teta solamente. ¿Listo? Y usted hace el diagrama fasorial y se da cuenta que la va a botar esta información. ¿Sí? Si el factor de potencia es capacitivo, pues quiere decir que el teta es negativo, es decir, RC, capacitivo, o C también, ¿no? Dependiendo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, la ecuación de acá es exactamente la misma, pero va a haber un pequeñito cambio. Ustedes miren, B1 nominal, ¿cierto? B1 nominal menos B2' sobre B1 nominal es igual a C por epsilon R, o seno de teta, C epsilon X, seno de teta, pero detalles. El coseno de teta es igual a menos coseno de teta, esa expresión es positiva. Pero el seno de menos teta es igual a menos seno de teta, entonces aquí iría negativo. Eso es lo que significa. Y usted en el diagrama fasorial lo encuentra. Pero recuerde que eso es una aproximación, ¿no? El problema también es decir, utilice la aproximación fasorial o emplee la aproximación fasorial o la aproximación exacta, ¿no? La aproximación exacta, ¿listo?
La aproximación exacta simplemente es hacer el LDK, ¿no? Trabajar circuitos ordinarios, es un LDK. ¿Listo? Entonces nos dicen un transformador de 250 kVA, ¿sí? Potencia nominal aparente, relaciones de tensión 15.250 volts, ¿cierto? 50 Hz tiene una resistencia equivalente en alta, una X equivalente en alta y 31 comas, una resistencia equivalente en alta de 18 ohms y X equivalente en alta. Aquí falta un dato adicional, ¿no? Para todos los ítems, ¿sí? Yo voy a pedir que para todos los ítems, es decir, A, B, C, D y E, el trabajo es alimentado a 15.000 volts. Entonces, ¿quién sería el primario? ¿El alta o el baja? Según esa parabrita. Alta, ¿cierto? Alta sería el primario. Si el primario me ha dicho no, que es alimentado a 250, ¿quién es el primario? Baja. ¿Listo? Entonces quiere decir que la tensión del primario está asociada realmente con la tensión de alta. ¿Listo? Eso está ahí. Entonces nos piden, caídas de tensiones relativas. ¿Sí? Las caídas de tensiones relativas. Es simplemente aplicar la ecuación. La caída de tensión relativa, ¿quién es? La resistencia, ¿cierto? Por la corriente nominal sobre la tensión nominal. ¿Estamos de acuerdo? Listo. La resistencia 1, ¿quién es? 18 por la corriente nominal, pero nosotros no hemos calculado. ¿Quién es la corriente nominal? Pero en el primario. En este caso sería la corriente nominal, o en este caso sería la corriente nominal, sería la misma corriente nominal en alto. ¿Listo? En este caso específico, ¿no? En este caso específico. ¿Y quién es la corriente nominal en alto? Pues S es igual a E por I, ¿cierto? S es igual a E por I. Entonces la corriente sería la potencia aparente, que son los 250, por 10 a la 3, dividido pues entre la tensión en alta, que sería 15.000. ¿Listo? Esto de acá, entonces recuerda que representa pues la corriente I1 nominal, ¿cierto? Eso sería la corriente I1 nominal por 1 sobre la tensión nominal, ¿cierto? Que sería otra de los mismos 15.000. Entonces, ¿cuánto vale la caída de tensión relativa? Me lo pueden dar se puede expresar de dos maneras: en valor porcentual o en valor no porcentual. Entonces, ¿cuánto sería en valor no porcentual? Es decir, simplemente hagan el cálculo. ¿Cuánto nos da eso? 0.019, ¿sí? Es decir, no, es lo mismo que decir 2%, ¿sí? Aproximadamente. De manera porcentual. ¿Listo? ¿Claro para todos? Simplemente pasé este número de valor porcentual, ¿cierto? De la misma filosofía, pues, ¿quién es la caída de tensión relativa en la reactancia? ¿Sí? ¿Quién sería? Sería, pues, X1 por Y1 nominal, ¿cierto? Por P1 nominal. La misma operación, pero la diferencia es que aquí en vez de colocar 18, ahora vamos a colocar 31.17, ¿cierto? Por 25 por 10 a la 3 sobre 15.000, ¿cierto? Que esto es la corriente por 1 sobre 15.000. Entonces, ¿cuánto es la caída de tensión relativa? Denme la normalita, no necesariamente esa sería la corriente I1 nominal. No me la den en porcentual, simplemente es para explicar la diferencia. 0.034. Listo. Esa sería la primera parte. Recuerde que en el caso de nosotros, el problema le especificará velo en valor no porcentual, en valor porcentual. ¿Listo? Porque, pues, claro, la filosofía de esos ejercicios en los exámenes es una pregunta específica, ¿no? Entonces, el problema le dirá, no, calcula la tensión relativa porcentual, o la no porcentual o en por unidad, que eso ya lo vamos a hablar hoy. ¿Listo? Entonces, pues, tengan en cuenta que aquí es 250. Gracias por la corrección. Entonces, ya tenemos esto. Ahora me preguntan, regulación de tensión. Recuerden que tenemos dos versiones de la regulación de tensión, pero como estamos trabajando con caídas de tensión relativas, entonces, pues, la regulación de tensión que vamos a trabajar, ¿cuál es? Pues B1 nominal menos B2 prima, ¿sí? ¿Sobre quién? B1 nominal, ¿sí?
Esa es la que vamos a trabajar porque estamos en función de las caídas de tensión relativas. Pues vamos a aprovecharla. ¿Quién es? Pues cargabilidad, ¿cierto? Por el epsilon RR, por el coseno de teta, ¿cierto? Más cargabilidad epsilon X por el seno de teta. Pero reemplacemos esto. Cargabilidad, ¿de cuánto es? 1. Epsilon R, 0.019, ¿cierto? Por el coseno de teta. El coseno de teta, en este caso es el mismo factor de potencia porque es el mismo ángulo de impedancia. Es decir, que aquí iría multiplicado por el factor de potencia que es 0.8, ¿cierto? Más la cargabilidad que es 1 por ahora 0.034 y por el seno de teta, pero entonces teta sería el coseno inverso de eso, que sería 36.87. 36.87. Es decir, usted sabe que teta es el coseno inverso del factor de potencia y el coseno inverso de 0.8 es 36.87 por ahí, que es lo mismo que decir 0.6. Eso acá es lo mismo que decir 0.6. Entonces, ¿cuánto nos da la regulación de tensión? Este valor de acá, para que usted lea la regulación de tensión porcentual, lo que tiene que hacer es agarrar ese valor y multiplicarlo por 100. Ahí sí le da la regulación de tensión porcentual. Porque mire que esa expresión de acá no la multiplica por 100, ¿cierto? La multipliqué por 100 porque no estoy hablando porcentual. Aquí ya la tendría porcentual. Entonces, este valor de acá multiplícalo por 100. ¿Y cuánto le da? 3.5. Bueno, dejémoslo. 364. Listo. De 364 por 100. Y ahí tendríamos la regulación de tensión. A partir de esa regulación de tensión, miren que se viene el problema C, que es la tensión de la carga. Con respecto a eso, ¿no? O sea, con respecto a estas condiciones de acá, ¿no? Porque aquí la tensión de la carga puede ser diferente, aquí la tensión de la carga es diferente. Las cargas cambian, lo que se mantiene en la fuente, pero la tensión en la carga pues va cambiando, ¿no? Porque van cambiando las condiciones de la carga, ¿sí? Entonces, ojo que ese resultado acá, solamente, esa pregunta acá solamente está acá. Si usted, esa tensión de la carga no es la misma para esa condición y no es la misma para esa condición. Ella va cambiando por las condiciones. ¿Por qué cambia? Porque es que lo único que estamos manteniendo nominal es la alimentación. ¿Sí? Porque lo que estamos manteniendo nominal es la alimentación. Diferente, si yo mantengo la tensión de la carga nominal, la que va cambiando es la tensión de la fuente. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo calculo la tensión de la carga? Pues la podemos calcular con la aproximación de esta. ¿Esa aproximación quién es? Eso acá sería pues el B1 nominal. ¿Sí? Se agarra esa aproximación acá. B1 nominal que es 15.000, ¿cierto? Menos B2' sobre 15.000, pero ese resultado nos acaba de dar 3.64%, ¿cierto? Es decir, 3.64 y entre 100. De acá usted despeja y obtiene B2'. ¿Cuánto es? Simplemente de esa ecuación usted despeja y obtiene la tensión B2'. Pero la tensión de la carga, esa respuesta, ¿esa aquí es la respuesta o no? No, porque la carga se ha conectado en el secundario y esta es la tensión referida. Entonces, ¿quién es B2 realmente? ¿Quién es la tensión de la carga realmente? La tensión de la carga, es decir, B2, es 14.454. Estamos en alta y me quiero ir para un lado más pequeño, es decir, que multiplico por 250 y entre 15.000 y ahí sí tendría usted la respuesta del problema. Resulta que pues usted cuando quiere una máquina, un transformador, ¿cierto? Usted tiene aquí su máquina, a la cual usted conoce ciertas especificaciones, ¿cierto? Usted conoce ciertas especificaciones. ¿Qué conoce de su transformador? ¿Sí? ¿Qué le entregan la placa de datos usualmente que usted puede encontrar en un transformador del punto de vista monofásico, ¿no? El trifásico pues hay más cositas, pero lo más básico es que usted conoce que su transformador tiene pues, una potencia aparente nominal, es una tensión en alta y una corriente determinada tensión en baja, que son valores nominales. Adicionalmente se puede calcular a partir de esa información pues valores de corriente también nominales que soportan los diagramados, ¿no? Usualmente solamente les traen esta información, ¿sí?
Usted también puede encontrar, pues a partir de eso, pues la corriente en alta, pues, o que esos son valores nominales, pues como la S nominal sobre la tensión en alta, y que su corriente en baja, pues va a ser igual a la potencia nominal sobre hasta acá, ¿sí? Digamos que si usted le entrega un transformador con esa información simplemente, ¿sí? Si usted le entrega ese transformador simplemente así, usted pues, y quiere hacer pruebas con el transformador, que lo quiere poner a operar, pues digamos que esa información, esto depende de lo que usted quiera hacer, ¿no? Usted le entrega un transformador con esos datos, y si usted lo quiere poner a operar, entonces digamos que usted ya conoce que un transformador de potencia, por ejemplo, pues ya tiene unas pérdidas, ¿sí? Ya tiene unas pérdidas, entonces ese conjunto de pérdidas de fenómenos magnéticos, pues le trae usted un modelo de circuito. Es decir, que usted no puede, como quien dice, si usted va a hacer un cálculo de alguna condición de operación con esta alimentación y carga, si usted no conoce, usted podría pues decir que, bueno, voy a asumir como si este señor aquí fuera ideal, cosa que imposible, ¿no? Yo ese señorito no lo puedo tratar como un transformador ideal, porque no estoy teniendo en cuenta pues, las impedancias de las pérdidas en el cobre ni las impedancias de la rama de magnetización. Entonces la cuestión es, ¿cómo a partir de esa información y de ese señor de acá puedo construir el modelo de circuito? ¿Sí? Si yo solamente tengo información de placa, ¿qué tendría que realizar yo para poder obtener un modelo de circuito de ese señor? ¿Sí? Inicialmente, pues, el modelo que se intentó sacar a partir de eso, pues ya lo conocemos, ¿no? Usted tiene aquí su resistencia, su reactancia, reactancia. Aquí estoy construyendo el modelo, pues digamos, completico del transformador, ¿cierto? Aquí tiene su resistencia y su reactancia, ¿listo? Entonces digamos que, si ustedes lo recuerdan muy bien, ese es el modelo exacto. Ese es el modelo exacto. Inclusive no es ni siquiera referido, es el modelo exacto no referido, ¿sí? Donde, pues listo, recordemos, aquí está R1, aquí está JX1, aquí R2 y JX2, ¿cierto? Y aquí está R1 y J, perdón, R del núcleo y la X de magnetización, ¿listo? Entonces, inicialmente, usted lo que quiere es usted quiere intentar obtener información de este señor de acá, ¿sí? Ese señor de acá. Estas pruebas, básicamente lo que le dicen es calcular esos parámetros de acá. Resulta y pasa que pues esto ustedes ya lo conocen un poquito, este tipo de pruebas, y por qué se hacen así. Usted ya conoce por qué se hacen así. Usted tiene una red de 2 puertos, ¿sí? Circuito 2. Eso es una red de 2 puertos, ¿sí o no? Y conocemos parámetros de impedancia, parámetros de admitancia, parámetros híbridos y parámetros de transmisión, ¿sí? Sobre todo que en el transformador no más clásico son los parámetros de transmisión, ¿sí? Entonces los parámetros de transmisión, ¿qué dicen usted? Fuente en un lado, circuito abierto y corto en el otro lado. ¿Listo? Si recuerdan, en un transformador en circuito 2 nos decían que para ver este modelo, no como un modelo de circuito, sino como un modelo matricial, pero nosotros no vamos a obtener por ahora el modelo matricial. A nosotros nos dijeron que los parámetros de transmisión de un transformador, ¿cómo se calculan? Alimentar en un lado, luego colocar el circuito abierto y luego zampado de corto. Vamos a trabajar con esa misma filosofía, pero con unos pequeños aspectos técnicos, ¿listo? Y es que, por ejemplo, listo, entonces ya sabemos que vamos a alimentar en un lado y vamos a dejar circuito abierto y cortocircuito. ¿Por qué hacemos 2 pruebas? Porque es una red de 2 puertos. Si solamente me interesara un modelo que solo tiene un puerto, pues sería un equivalente de Thevenin. No tiene más. Pero un equivalente de Thevenin es un modelo de un puerto. Eso no es un puerto, son 2 puertos. Entonces, por eso nos toca hacer tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito. O sea, estamos haciendo las 2 pruebas de Thevenin, ¿sí? Entonces, arrancamos. Usted tiene su transformador y su primera prueba se va a llamar la prueba de vacío o la prueba de circuito abierto, ¿sí? Se tiene acá una tensión de prueba, ¿listo? Bueno, vamos a llamar esa la prueba de vacío. Usted tiene una tensión de prueba, que la vamos a llamar la tensión de prueba de vacío, ¿sí? ¿Y qué quiere decir vacío? Que en un lado alimenta el transformador y el otro deja el circuito abierto. Vacío. ¿Por qué vacío? Porque no tiene carga conectada, ¿listo? Y usted conecta. En la vida real, ¿usted qué hace? O en la práctica. Usted conecta a fuente y tiene instrumentos de medición, tiene tensión, tiene para medir corriente y tiene para medir
potencia. Si usted pues tiene un instrumento más sofisticado, puede medir potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia. Digamos que desde el punto de vista muy clásico, pues uno cuenta como con medidor de tensión, medidor de corriente y medidor de potencia, un wattmeter. Entonces usted, por medio de unas pruebas, se va a registrar una corriente de prueba de vacío y una potencia de prueba de vacío. ¿Listo? ¿Listo? Como quien dice, eso es lo que usted va a registrar. ¿Sí? Eso es lo que va a registrar. Digamos que ya ahorita vamos a mirar las recomendaciones, ¿sí? Usted dice, pero ¿dónde alimento? ¿Puedo ponerlo acá? ¿Puedo ponerlo acá? ¿Sí? ¿Dónde alimento? ¿Puedo alimentar acá? ¿Puedo alimentar acá? Las dos no importa. Digamos que desde el punto de vista práctico y por limitaciones, uno suele alimentar el transformador en el lado de baja tensión, porque es más fácil llegar al valor de baja tensión que al nivel de alta tensión. Por ejemplo, si usted tiene un transformador de 100 a 1000, de 100 a 1 kilovolt, pues digamos que es más fácil llegar a los 100 a 1 kilovolt. No obstante, no quiere decir que no se pueda hacer a 1 kilovolt también. Es por las limitaciones, ¿sí? Por las limitaciones que usted, digamos que en empresa y todo eso que pues tienen equipos necesarios, pues lo pueden hacer donde se les dé la gana. Aquí, digamos, si se acuerdan, en el laboratorio nosotros pues estamos a 220, 440, bueno, el autotransformador de nosotros llega, pero la corriente sí, como que no llega. Pero mire esto, si usted conecta aquí la fuente, por ejemplo, aquí está el circuito abierto, ¿cierto? Hay una parte que está el circuito abierto, por lo cual esto aquí no influye, ¿sí? Entonces, ¿qué está viendo acá? Que la corriente viene y hace esto. Si la corriente es cero acá, pues aquí también debería ser cero, ¿no? Por la relación de transformación, quiere decir que la corriente solamente hace esto, ¿cierto? Entonces digamos que esa potencia de prueba de vacío va a ser igual a la potencia en el devanado, me refiero a la resistencia más pérdida en el hierro. ¿Y quién las pérdidas del hierro? La que come ese señor, ¿sí o no? La que come ese señor, ¿sí? Pero mírenlo desde ese punto de vista. Estas dos impedancias yo no puedo volver una sola, ¿cierto? Entonces mírenlo así. ¿Cierto? No estoy teniendo en cuenta eso porque ya sé que aquí, pues, la corriente debe ser cero. Usted tiene aquí una Z de magnetización y la Z equivalente. Y la Z equivalente, ¿cierto? Y acá está su tensión de prueba, ¿cierto? De vacío, y por aquí va a colocar una corriente de prueba de vacío. Pero la Z de magnetización, ¿cómo es con respecto a la Z equivalente? ¿Quién es más grande? Esta cosa es muchísimo más grande. Se puede ver esas resistencias de ohms, 5 ohms, 2 ohms, estas son 10 kilo ohms, 20 kilo ohms, es muy grande. Entonces, digamos que, primero, el lector le va a botar las dos lecturas, o sea, le va a botar las dos potencias, las suma las dos. ¿Cómo se las discrimina? ¿Quieren las del devanado y quieren las del otro? Tocaría hacer muchas más pruebas, hacer muchas alimentaciones, ¿sí? No obstante, pues, digamos que pasa lo siguiente. Como esa impedancia, ¿sí? Esa impedancia es tan grande, entonces miren que la corriente en el vacío, ¿quién va a ser? La prueba de vacío. Pues la tensión de la prueba de vacío sobre la suma de ¿quién? La Z de magnetización más la Z equivalente, ¿sí? Pasaría a la magnitud. Pero esa impedancia es tan grande que yo inclusive desprecio esta impedancia. Esta corriente se hace proporcional a esa sobre la Z de magnetización. Esta es tan pequeña que yo la desprecio. Entonces yo puedo decir que las pérdidas en el devanado no son cero, son despreciables, ¿sí? Son despreciables. Entonces la pérdida de potencia que le está leyendo son las pérdidas en el hierro. ¿Eso? Son las pérdidas en el hierro. Entonces asumimos que pues. Entonces al hacer esto de acá, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este modelo de aquí yo lo puedo transformar a lo siguiente. Simplemente es como si estuviera diciendo que en la prueba de vacío estoy solamente analizando el circuito que le estoy presentando a continuación, ¿sí? Simplemente está analizando este circuito. Usted no está teniendo en cuenta esto. No lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Por una aproximación, porque digamos que el lector le dice tantos vatios, pero ¿quiénes son las pérdidas en el COE y quiénes son las pérdidas en el devanado? La mayoría de estas pérdidas son más grandes que estas. Ya sabemos el por qué, ¿no? Entonces, como quien dice, oiga, ignoremos la parte.
Entonces usted está viendo acá la tensión de prueba de vacío, la tensión de la prueba de vacío, la corriente de la prueba de vacío, y pues el video le bota una potencia de prueba de vacío y usted va a calcular la rama magnetiza, la R del cobre, perdón, la R del núcleo, o asociar las pérdidas del hierro y la rama de magnetización. Entonces, básicamente usted tiene información de tensión, potencia y corriente. Ahí para adelante circuitos 1. Y de ahí en adelante son circuitos. Lo que dicen, resulta y pasa que pues eso es un circuito en teoría lineal, ¿no? Si ustedes es un circuito lineal. Hay una recomendación de normas que le dice a usted que pues, oiga, la tensión de la prueba de vacío tiene que ser la tensión nominal del devanado. Haga esa tensión de prueba a la tensión nominal del devanado. Puede ser en el alta y puede ser en el bajo, ¿sí? Y eso da como resultado que usted obtenga las pérdidas magnéticas nominales. ¿Sí? Las pérdidas magnéticas nominales. Pero no quiere decir que si usted no lo hace a tensión nominal no esté mal la prueba, ¿no? Linealidad, circuitos 1. Si usted pone aquí una tensión, sea la tensión que usted va a tener acá, va a tener una corriente. La reviste que esto aquí es constante, ¿sí? Esto aquí es constante, no es la ley de una acomoda lo demás, ¿sí? No importa el valor de tensión y corriente y potencia que registre, siempre va a calcular esto, ¿sí? Porque el circuito es lineal, ¿sí? Linealidad. Lo que pasa es que recuerde que eso es un modelo ideal de algo que no es lineal. Todo lo que nosotros veníamos hablando, ciclo de series, pérdidas y todo eso, pues no es que sea tan lineal, ¿sí? Pero se vale hacer la linealidad, ¿sí? Se vale porque es una aproximación de transformadores de potencia. Entonces, por eso dicen las normas, oiga, haga la tensión nominal porque se le hace otro valor y me hace esa linealización y esa vaina no es lineal. Es como que, bueno, todo bien, ¿sí? Entonces, por eso se suele hacer esto a valores nominales porque digamos que uno lo hace a otro valor diferente al nominal y uno puede, a partir de un valor de tensión, tener un valor de potencia y de corriente y llevarlo a las condiciones nominales, linealidad de circuitos 1. Pero es que ese problema de linealidad, digamos que no obedece tanto el fenómeno que está sucediendo acá, sobre todo por la curva de Histares y que ya sabemos que eso no es lineal. Pero bueno, tensión nominal, ¿pero cuál tensión nominal? Pues tiene dos opciones, lo puede hacer en alta y lo puede hacer en baja. Ojo, alimenta en una zona y el otro lo dejo circuito abierto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo la fuente, por ejemplo, la fuente en baja, el circuito abierto ¿dónde va? Pues se va, ¿sí o no? Claro, ¿no? Se no va, pues, si uno no alimenta en el otro lado. ¿Y qué pasa si yo pongo la fuente en alta? ¿Dónde va el circuito abierto? Pues en baja. ¿Y cuál es la lógica? ¿Dónde usted puede hacer las tres medidas? Si usted, por ejemplo, pone la fuente acá y el otro, ¿dónde usted puede hacer las tres medidas? Pues acá porque tiene circuito cerrado. Entonces, donde usted alimenta, donde usted mide, el circuito le va a quedar referido en ese lado. Si usted hace la prueba, si usted no quiere decir que, no, es que hice la prueba, dejé el circuito abierto en baja y alimenté en alta, entonces los parámetros van a quedar en función de donde dejé el circuito abierto, no. Si usted alimenta en alta, los parámetros que usted calcula quedan referidos en alta. Si usted alimentó en baja, los parámetros quedan referidos en ese lado, porque es donde usted puede medir. No se confundan que no, es que yo hice el circuito abierto en baja, entonces ahí van a quedar referidos los parámetros. Aquí no, mi corriente, ¿cuándo? Ya que aquí pasa una corriente, pues todo lo que hemos hablado hasta de sexto semestre no tendría ningún sentido. ¿Listo? Entonces, donde usted alimente y mida, queda referido su circuito. ¿Listo? Se alimentó en alta. Listo, todo va quedando en alta. Se alimentó en baja. No donde quede el circuito abierto, porque ahí no puede medir nada, solo tensión. ¿Cierto? Entonces, aquí donde nos queda es cómo a partir de V y corriente calculamos eso. Sencillo. Esas ecuaciones son rápidas porque son circuitos 1. Entonces simplemente se dice que, bueno, la R del núcleo, ¿quién es? Pues la tensión de prueba al cuadrado sobre la potencia de prueba. P igual a B cuadrado sobre R, simplemente lo que hice fue despejar, ¿sí? La potencia de prueba, el O quiere decir del vacío, ¿no? Ahora, ¿cómo obtendríamos este? Con la Pues usted calcula, por ejemplo, la potencia. Usted puede decir que la X de magnetización, ¿quién es? Pues la potencia de prueba al cuadrado porque están en paralelo y divide entre la potencia reactiva de vacío. Un ejemplo,
Digamos que aquí ustedes pueden sacar unas ecuaciones si ustedes quieren. Aquí están unas opciones porque ya a partir de eso le puede hacer, ¿sí? Pero usted cómo obtiene esa potencia reactiva de vacío, pues sería la aparente menos la activa. ¿Y la aparente quién es? Pues la potencia de prueba por la corriente de prueba, esto al cuadrado, menos la potencia de prueba de vacío al cuadrado. ¿Por qué B por I? Porque hay que recuerda que B por I me da es S, porque tenemos impedancia. B por I no me da la potencia activa, ojo con eso. Para que dé potencia activa tiene que ser por el coseno de Pues ya lo tiene, ya tiene potencia, la prueba ya da la potencia activa, ¿sí? Pero no vaya a cometer en barrita, no es que B por I es la potencia activa, oiga, esto es senosquital. B por I es la potencia aparente. Ustedes pueden encontrar unas ecuaciones que le meten es que el coseno, es que los factores de potencia, eso ya es circuitos 1, ¿sí? Esto ya es circuitos 1. Básicamente lo que queremos llegar es que usted tiene tensión, potencia corriente, tiene lo suficiente para calcular esto de acá, ¿listo? Y no importa, bueno, ya seguimos. Pues la única condición aquí de que usted obtenga la tensión nominal es que usted tiene las pérdidas magnéticas nominales, pero suponga que no dice la tensión. La tensión de prueba no es la nominal, es otra tensión de prueba, ¿cierto? Voy a obtener el mismo circuito, no me importa. O sea, yo puedo poner aquí una tensión diferente a la nominal. De todas formas, pues usted va a darse cuenta que pues, la potencia la da diferente, la corriente la da diferente, y esos valores son tal que vuelve a obtener el mismo R y X, porque eso se mantiene, ¿sí? Eso se mantiene, como si usted tuviera algo como esto, sencillísimo. Tiene una resistencia de 2 ohms. Si usted pone aquí 2 volts, ¿cuánto es la corriente? 1 ampere. Si ahora pone usted 4 volts, ¿cuánto es la corriente? 2 amperes, pero la resistencia no cambia, ¿sí? Es lo mismo. Linealidad, circuitos 1. No obstante, pues, imagínense lo siguiente. Usted calcula unas pérdidas de potencia, las pérdidas de vacío ya no van a colocarse en un PO de una vez, y va a colocar X, quiere decir que usted la calculó a una tensión de vacío X al cuadrado sobre la resistencia. ¿Ese X qué quiere decir? ¿Un valor diferente a quién? Al nominal. Pero también tiene las pérdidas de vacío nominales, que son las mismas pérdidas magnéticas, las mismas pérdidas de energía nominales, y eso es lo que me quiere decir, la tensión de prueba sería la nominal, pero la resistencia es la misma. Entonces, como las dos ecuaciones tienen el mismo parámetro, yo puedo igualar las dos ecuaciones, ¿cierto? Y yo puedo decir simplemente que pues, las pérdidas del vacío nominal son las pérdidas de vacío X, como la tensión de vacío nominal al cuadrado sobre la tensión de vacío X, al cuadrado, y ya. Ya con eso usted, a partir de otros valores de prueba, conociendo la tensión nominal, pues calcula las pérdidas magnéticas nominales. Esa es una linealidad de circuitos 1, ¿no? Linealidad de circuitos 1, ¿sí? Pero pues, digamos que esta linealidad en un circuito, modelo lineal de algo que no es lineal, pues digamos que es una aproximación y son válidos. Vemos que resulta que pues, si obedecemos los parámetros T nos dicen la fuente siempre en un solo lado, ya sea el circuito abierto y corto en el otro, ¿sí? Pero nosotros no estamos calculando parámetros T, porque los parámetros T son la matriz, ¿cierto? Pero es la misma filosofía. Es la misma filosofía. No necesariamente tiene que ser todo. Si usted alimenta en un lado y hace circuito abierto al corto en el otro lado, no tiene nada de malo si usted, pues, en una prueba alimenta en un lado y en la otra prueba alimenta en otro lado, no hay problema. No hay problema. Lo ideal es que usted haga las dos pruebas en el mismo lado, pues para que todo le quede referido en un solo lado, ¿sí? Pero digamos que hay limitaciones técnicas, sobre todo esa que les voy a mostrar, o sea, las deducciones que vamos a sacar funcionan mucho, sobre todo en el laboratorio de nosotros, que sí estamos súper limitados, ¿sí? Entonces, pero eso es algo técnico, ahora vamos a lo conceptual. Ahora vamos a la prueba de corto. Corto. ¿Qué quiere decir la prueba de corto? Simplemente, usted ahora tiene su señor transformador, ¿cierto? Siguió alimentando. Aquí coloca, voy a llamar eso una tensión de cortocircuito, ya no es una tensión de cortocircuito que la tensión de prueba, ¿sí? La tensión de prueba de corto, ¿sí? Pues la tensión de cortocircuito es más clásico el nombre.
una corriente de cortocircuito y pues una potencia de cortocircuito. O la corriente de la prueba de corto, la tensión de la prueba de corto y la potencia de prueba de corto. Pero ahora se va a utilizar aquí un corto. Conecto un cable ideal. Conecto un cable ideal, ¿cierto? Se conectó un cable ideal. ¿Listo? Resulta y pasa que en esta condición la tensión del cortocircuito es reducida. ¿Sí? ¿Me explico? Se le suele llamar una tensión reducida. ¿Por qué se llama una tensión reducida? Porque usted, por ejemplo, si el devanado es 220, usted con llegar a 40 o 30 volts ya saca corrientes nominales en los devanados. ¿Sí? Pues la idea de la prueba es que usted saque corriente nominal. ¿Sí? La corriente nominal de acá, del devanado. ¿Sí? La idea es que usted por acá trate de pasar la corriente nominal. ¿Y por qué me interesa la corriente nominal? Porque con eso obtengo las pérdidas en el cobre nominales, ¿sí? Lo interesante de esta prueba pues, es que por eso se llama una tensión reducida. Usted con una tensión más bajita, que la nominal mucho más bajita, usted ya por acá circular la corriente nominal. No le meta la tensión nominal. No le meta la tensión nominal porque ya sería una corriente de falla. Se le llama una corriente de falla. O sea, usted metió una condición nominal y puso un corto, eso es una falla. ¿Sí? Eso es una falla. ¿Listo? Y esa falla, pues usted sale en el cubo y todo lo demás. ¿Listo? Si no, miren lo que le pasó a Valledupar. ¿Listo? Pérdida en el cobre nominal. ¿Listo? Si nos vamos al circuito, rápidamente. Y mírenlo así, voy a dejarlo en una versión referida, para que se vea más claro. En la versión referida, para que lo haga más rápido. Entonces aquí zampo el corto, ¿cierto? Y aquí la corriente nominal, una corriente grande. ¿Cierto? Y aquí hizo la tensión de cortocircuito. Y usted aquí tiene, pues, esta acá sería el R1, el JX1. El R2', y el JX2', si usted refirió a la alimentación, ¿sí? A la alimentación, ¿no? Aquí no estoy diciendo ni alta ni baja. Y usted tiene aquí su RC y su JXM. 1 y 1. Como esa impedancia, ¿sí? ¿Cierto? Miren, aquí viene una corriente muy grande, ¿sí? Y esa corriente muy grande es la suma de quién. De la que viene por acá, que es la corriente del cortocircuito. Y la corriente, digamos, que es de excitación. ¿Listo? Entonces, miren que esta corriente tiene dos caminos. Uno por acá y otro por acá. ¿Eh? Aquí la impedancia es mucho más grande que esta. ¿Sí? Es como si estas dos estuvieran en paralelo. Imagínense esto, esta impedancia es una sola y esta otra en paralelo. ¿Sí? Entonces, si usted, por ejemplo, tuviera dos resistencias, pero recuerden una base. Una de 1 ohm y una de 100 kilo ohm, ¿por dónde creen que se va a meter la corriente? ¿Por dónde? Entre más grande sea la resistencia, la corriente es más chiquita. Entonces la corriente quiere hacer esto. ¿Sí? Porque este señor ve esto como un circuito abierto y ese señor ve esto como un corto. ¿Sí? Entonces la corriente, entonces digamos que la corriente de cortocircuito se aproxima mucho a esta corriente. ¿Sí? Esa corriente aquí se aproxima a esta. Es muy chiquitica. Muy chiquitica. La potencia de la prueba, voy a borrar acá arriba, pero de todas formas, el medidor que dice usted, por más pequeño que sea esa impedancia, pues esa corriente de todas formas le va a decir que pues, la potencia de cortocircuito, pues la pérdida del devanado 1, ¿cierto? Más la pérdida del devanado 2, más las pérdidas del hierro. Pero esas pérdidas del hierro no son de él, son las pérdidas del hierro. Pero imagínense, esas señores son despreciables. Son tan chiquitas que pues, despreciables. Entonces a la larga son las pérdidas en el devanado. Que se suele llamar las pérdidas en el cobre porque el devanado, o sea, las bobinas pues a los rellenos de cobre. ¿Sí? Entonces es la suma de las dos. ¿Sí? Es la suma de las dos. La cuestión es que usted no sabe cuánto es R1 ni X ni las dos, ¿no? Usted no sabe, simplemente usted las ve como las dos juntas, ¿sí? Es básicamente usted está ignorando eso que está acá, ¿sí? Básicamente usted está ignorando esto, pero entonces usted no sabe quién es este, ni cuántas son las pérdidas del devanado primario y las pérdidas del devanado secundario. Usted la de las dos, ¿sí? Usted la de las dos, entonces básicamente
el circuito que usted está viendo aquí en este momento es este. Un R equivalente. ¿Sí? Un R, se le suele llamar incluso un X de cortocircuito y una R de cortocircuito, que es la misma R equivalente, sino que le llaman R de cortocircuito y X de cortocircuito pues, en alusión a quién? A la prueba, ¿sí? En alusión a la prueba. Y usted aquí tiene pues tensión de cortocircuito, su corriente de cortocircuito y con compañero potencia de cortocircuito. ¿Listo? ¿Listo? Digamos que en este caso lo que se busca es que la corriente de cortocircuito sea la corriente nominal del devanado. Ya lo dijimos, ¿no? Para que tengamos las pérdidas en el cobre nominales, ¿cierto? Para que tengamos las pérdidas en el cobre nominales, ¿cierto? En condición de corriente nominal, pues tenemos las pérdidas en el cobre nominales, ¿sí? Digamos que aquí, si usted hace la prueba en un valor diferente, no es tan malo la aproximación, ¿no? ¿Sí me entienden? Es decir, si usted hace la prueba de valor diferente nominal, digamos que hacer la linealidad no es tan grave porque es que eso es una resistencia a un devanado, ¿sí? Esa resistencia no depende de la frecuencia, simplemente la resistencia propia del material. Y eso es algo del material. Lo otro es algo del fenómeno magnético. Digo que no es tan grave aquí decir la aproximación es tan grave acá, porque esto sí ya es algo más lineal. Esto sí es algo lineal, es la resistencia propia del material, ¿sí? Lo otro sí es un modelo, un fenómeno magnético, ¿sí? Lo otro sí es un... Ahora, ¿qué se busca? Nominal. Desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo más sencillo? Usted tiene corriente en alta nominal y corriente en baja nominal, pero recuerde que ¿quién es más grande? La corriente de baja es más grande que la corriente en alta. Entonces, ¿dónde es más fácil zampar el corto? Mejor dicho, si la corriente de aquí es un ejemplo, aquí son 2 amperes y aquí son 10 amperes, ¿qué es más rápido obtener? ¿2 o 10 amperes? 2 amperes. Entonces, pues zampan el corto en alta. Entonces, digamos que lo clásico, hacen el corto en alta y la fuente va en baja. ¿Listo? Entonces quiere decir que lo práctico, ¿no? Lo práctico. No quiere decir que no se pueda hacer en el otro lado. No quiere decir que usted no pueda hacer el corto en baja y el otro lado. Pues va a que más difícil obtener estos 10 amperes. ¿Sí? No quiere decir que no lo pueda hacer, pero simplemente la misma jugada. Si usted hace el corto en alta y pone la fuente en baja, ¿dónde quedan sus parámetros referidos? En baja. Donde está la fuente es donde quedan sus parámetros referidos. No donde hace el corto, porque yo creo que si usted necesita ¿qué tensión mide acá? No puede medir nada, no puede medir tensión, solo puede medir corriente, pero ¿qué tensión va a medir? ¿Listo? Entonces, simplemente usted hace la prueba, ahí le queda la fuente. Por ejemplo, y aquí, eso es lo ideal, pero no quiere decir que si usted no puede hacer el valor nominal, no pasa nada. La diferencia es que pues no va a tener las pérdidas de cobre nominales. Pero usted también puede jugar con la línea de obtener las pérdidas de cobre nominales. Por ejemplo, para nuestro caso práctico, nuestro laboratorio de máquinas, no podríamos hacer esto. Esta sí, pero esta no, porque nuestra fuente solo llega hasta 7 amperes. ¿Sí? Nuestra fuente de alimentación que trabajamos en el laboratorio solo llega hasta 7 amperes. Entonces, y el transformador que tenemos tiene una corriente de 24 en baja y una de 14 y algo en alta. O sea, jamás vamos a hacer pruebas en valores nominales. ¿Listo? Entonces, digamos que eso desde el punto de vista de limitaciones técnicas. ¿Sí van a entender? Pero, claro, sobre el papel usted puede hacer lo que quiera, ¿sí? Pero no use. Ahora, lo que nos queda es simple y llanamente, a partir de tensión, corriente y potencia, ¿cómo tenemos esto? Sencillo, pues las pérdidas en el cobre, perdón, las pérdidas de cortocircuito, ¿quién es? I cuadrado R, ¿cierto? Y el cortocircuito dado por R de cortocircuito. Entonces la R de cortocircuito, ¿quién es? Pues la potencia del cortocircuito entre la corriente del cortocircuito. Aquí, digamos, como hay una impedancia serie, es más fácil decir esto. La Z de cortocircuito es la tensión de cortocircuito y la corriente de cortocircuito. ¿Sí? B sobre I me da Z, ¿no? Los dos, ¿cierto? Entonces, la X de cortocircuito me va a ser igual a Z de cortocircuito menos la R de cortocircuito. O sea, digamos que son formulitas de circuitos 1.
Usted también puede haber calculado, otra manera si usted quiere, pues la Q de cortocircuito va a ser igual para la corriente de cortocircuito pues, por la reactancia de cortocircuito, donde la Q de cortocircuito tiene pues la tensión de cortocircuito por la corriente de cortocircuito al cuadrado, o sea, potencia aparente menos la potencia de cortocircuito al cuadrado. Muchas versiones. Digamos que usted aquí en adelante tiene las herramientas suficientes con potencia, tensión y corriente para hallar esa impedancia. ¿Sí? Para hallar esa impedancia. No tiene de otro. Y la misma relación que obtuvimos acá, de una vez. Si yo tengo las pérdidas de cobre nominales, tengo corriente en el cobre nominal. ¿Sí? Si yo tengo las pérdidas en el cobre X, quiere decir que tengo una corriente X. Y a lo largo usted viene y dice pues que las pérdidas en el cobre, la potencia del cortocircuito nominal, que son las pérdidas en el cobre nominales, ¿cierto? Sobre la potencia de cortocircuito a una condición X, pues va a ser igual a la corriente de cortocircuito nominal al cuadrado sobre la corriente de cortocircuito a una condición X. Donde esa potencia de cortocircuito nominal, pues ¿quién es para usted? Las pérdidas en el cobre nominales o las pérdidas en el no. ¿Listo? Usted calculó, mire, la rama paralela, ¿cierto? Y mire que está teniendo aquí la rama equivalente. Ni siquiera aquí hemos discriminado quién es, cuánto de esa resistencia va en primaria y cuánto de esa resistencia va en secundaria, ¿cierto? Habría que hacer muchas pruebas para tratar de discriminarlo, ¿sí? Pero digamos que con una única prueba tenemos esto. Entonces, para más, para menos, el modelo que se obtiene es el modelo aproximado. El transformador que se construye finalmente, el más adecuado, es este. El modelo aproximado. ¿Listo? El modelo aproximado. Donde usted tiene la R de magnetismo, la R del núcleo, la JX de magnetización, la R de cortocircuito y la JX de cortocircuito. Algunos textos tienden a separar estos. O sea, tratar de esto construir el modelo exacto. Son unas variaciones muy extrañas, me parecen muy raras esas variaciones, porque aparte que ustedes hizo un montón de aproximaciones en las pruebas, a partir de una aproximación obtener un modelo exacto, pues digamos que sería algo más un modelo empírico, ¿sí? Un modelo a partir de la empiria, usted trata de separar esto, pero pues primero es más práctico trabajar con este modelo. Y segundo, pues usted hizo varias aproximaciones en esas pruebas como para obtener un modelo ideal, un modelo real, como que de pronto no cuadra tanto la cosa, ¿sí? Y sobre todo que trabajar con este modelo es más práctico, ¿sí? Se suele trabajar todas las aproximaciones con este modelo y son válidos. Entonces digamos que a la larga no nos interesa tanto, pues no es tan interesante como tratar de separar esto, ¿no? Básicamente usted conoce y ya tiene en cuenta que pues sus pruebas le obtienen este modelo, con esto es suficiente para trabajar. ¿Listo? Y tiene que tener cuidado, ¿no? Si usted quiere hacer eso, aquí es un modelo referido, ¿no? Modelo de circuito aproximado, pero referidos. Quiere decir que todos tienen solo lado. Por ejemplo, si usted la prueba de vacío midió en baja y la de corto midió en alta, lo que está en alta en baja para tener todo en baja, o lo que está en baja en alta para tener todo en alta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Y tengan cuidado que aquí las dos corrientes van al cuadrado. Sí, tienen toda la razón. Que tenemos un transformador de 48 kV a 4800, 240 niveles de tensión, ¿cierto? Alta y baja. Y a ese transformador se le hicieron las siguientes pruebas. Aquí nos dan las pruebas, lo que miden, ¿no? Tensión, corriente y potencia de cada una de las pruebas. ¿Listo? El primer prueba dice que listo. De corto, la tensión de la prueba es de cierto valor, la corriente de la prueba es de cierto valor y la potencia de la prueba es de cierto valor. Creo que aquí las invertí, perdón. Esta es la prueba de circuito abierto y la segunda es la de corto. Y esta es la de corto. ¿Listo? Y nos piden, pues obtenga el modelo del transformador del circuito equivalente aproximado, pero referido en alta. ¿Sí? Referido en alta. Entonces, analicemos cada una de las pruebas y a ver qué obtenemos. ¿Listo? Entonces, empecemos. Prueba número 1. ¿Sí? La prueba número 1 es la de circuito abierto. ¿Sí? ¿Cuánto es la tensión de vacío? Según la prueba.
240 volts, pero esa tensión, si usted revisa los datos de placa, ¿qué pasa acá? Coincidió con la tensión de baja nominal, ¿sí o no? Entonces, conclusión de esto, circuito abierto, presión alta, medición en baja, ¿listo? Medición en baja, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la medición se hizo ¿dónde? En baja. Entonces lo que vamos a calcular aquí automáticamente va a quedar en baja, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué más nos dieron de información? Pues la corriente vacío, que es ¿cuánto? 2 amperes, y la potencia vacío, que es ¿quién? 120 watts. Pero, como la tensión de prueba es una nominal, entonces esas potencias vacío son las pérdidas en el hierro nominales. Ya tengo las nominales. Ya tengo las nominales. Entonces, a partir de esa prueba vacío, usted sabe y usted reconoce que usted lo que va a obtener es este modelo de acá. ¿Listo? Solo que hay que calcular la rama de magnetización, ¿cierto? La R del núcleo y la X de magnetización. Entonces, empecemos. ¿Cuánto valdría RC? ¿Sí? ¿Cuánto valdría RC? RC, y ahorita vamos a revisar algo. ¿Quién va a ser? La potencia, perdón, la tensión de vacío al cuadrado sobre la potencia de vacío al cuadrado, ¿cierto? Esa tensión sería 200, ¿qué? 40 al cuadrado dividido entre ¿qué? Entre 120. 120 al cuadrado, ¿no? 120, ¿listo? ¿Esto cuánto nos daría? No obstante, como esto está en baja, el señor sería la R, ¿dónde? En baja, ¿sí? En baja. Entonces, ¿cuánto nos da este resultado acá? 480 ohms. Como ese señor está en baja, tendría que referirlo a qué. ¿Y cómo lo refiero? Pues sencillo. Entonces, la RC en alta, que va a ser igual a la RC en baja, multiplicado, pues algo que está en baja me lo quiero llevar para alta, entonces 4800 sobre 240, pero al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos daría? Donde este señor de acá, recuerde que son los 480 que acabamos de calcular. ¿Cuánto se esto de acá? Es decir, 192 kiloohms, ¿cierto? Ahora la pregunta sería, si mi problema está en baja y me lo piden en alta, también se podría hacer lo siguiente. Yo lo podría hacer, yo lo quiero de una vez al grano, entonces yo quiero RC alta, pero ¿cómo lo va a obtener de una vez si usted está en baja? Pues paso las pruebas al... Puedo yo entonces pasar las pruebas al otro lado. ¿Y cómo paso las pruebas al otro lado? Pues necesito una tensión. La tensión, ¿cuánto es? 220, pero no la quiero en baja, la quiero en alta. Entonces tengo que multiplicarla por 4800 dividido entre ¿quién? ¿Por qué? 240, perdón. Por 240 al cuadrado y la potencia si no tiene referido. Aquí sigo dejando ¿quién? Los 120. Y si usted hace este resultado, le puede dar los 192 kiloohms. Puede referir tanto las pruebas o obtener el parámetro y luego referirlo. De las dos maneras es lo mismo. Que usted de pronto no se confunda, ¿esto qué es? Esto que está aquí encerraditos es la tensión de vacío, pero en alta, y esa sería la de baja. ¿Listo? Ya tenemos la primera, ahora nos falta la X, ¿sí? La X de magnetización, ¿sí? Para eso, pues necesitaríamos la Q. La Q de vacío, ¿quién es? La tensión, que sería 240, ¿cierto? ¿Por qué? Por la corriente, que sería por 2 al cuadrado, menos la potencia, que sería los 120 al cuadrado, y eso le sacamos la raíz, y ¿cuánto nos da la Q de vacío? 74.75. Un 75 volt-ampere reactivo, ¿cierto? Entonces, usted puede decir esto. Ah, bueno, listo. La X de magnetización en baja, pues va a ser igual a la tensión de vacío en baja al cuadrado sobre
pues la Q de magnetización, por decirlo así, o la Q de vacío. Que es lo mismo que decir los 240 al cuadrado dividido entre este número. ¿Y cuánto nos daría ese resultado? Pero también, ¿cuánto nos daría ese resultado? 123.93. 123 kilo ohm, ¿cierto? Ohm. Luego, de la misma manera como usted lo saca, obtienen la X equivalente en ¿qué? En alta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la X equivalente en alta? Es decir, 123.93, ahora multiplicado por ¿qué? Por 4800, pero 240, y esto va al cuadrado, y entonces ¿cuánto nos da X de magnetización en alta? ¿Cuánto nos da? 49.574. ¿Cuánto? 49.574. O sea, 57 kilos. Oh, ¿listo? ¿Es la única manera? No, usted también puede haber hecho, pues, la tensión en alta, y entra la misma Q, y vuelve y le da de una vez va al grano. ¿Listo? Que nos interesa realmente, ¿no? Eso es lo que se calcula, pero lo que nos interesa es el resultado, ¿no? ¿Listo? La segunda prueba, ¿cierto? Sería la de corto, ¿sí? La segunda prueba sería la de corto. Digamos que aquí inicialmente, aquí con la tensión nos dimos cuenta que estamos trabajando a valores nominales, pero aquí la corriente, no sabemos si estamos a valores nominales, tendríamos que hacer la inspección rápidamente. Entonces vamos a hacer la inspección. Entonces, ¿cuánto valdría la corriente en alta nominal? Pues sería la potencia, es decir, los 48 por 10 a la 3, pues dividido entre la tensión, que sería los 4800. Eso, si no estoy mal, deberían ser 10 amperes, ¿cierto? Sí. Y la corriente en baja nominal, pues vuelve a ser la potencia, los 48 cada dividido entre la tensión, los 240. ¿Eso cuánto da? ¿Cuánto? 200. ¿Cerrados? Entonces, ¿qué creen ahí que está sucediendo? Este dato de acá, ¿con quién coincide? Entonces, ¿cuál es la conclusión de acá? El corto, ¿dónde se hizo? En alta, ¿cierto? En alta. No. En baja y la tensión en alta. ¿Esa es la corriente de qué? De alta. Esa es la corriente de alta. Entonces el corto se hizo en baja y la medida en alta. ¿Listo? Es decir que automáticamente ya tengo los parámetros referidos en alta, ¿sí? Entonces todo esto que se va a calcular aquí, los parámetros van a referir ¿dónde? En alta. Entonces, ya tenemos que esa prueba se hizo, o es decir, se midió en alta, ¿no? Esa medición se hizo en alta, ¿sí? Ya yo tengo entonces de acá la potencia de cortocircuito, que son las pérdidas en el cobre nominales debido a que la corriente es la nominal, ¿cierto? Que es igual a 600 watts, la corriente de cortocircuito, que es la nominal, ¿de quién? De alta, que es ¿cuánto? 10 amperes, y la tensión de cortocircuito, que es una tensión reducida, que son 150 volts. Entonces, a partir de esos tres datos es más que suficiente, pues, para empezar a calcular los parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la R de cortocircuito que va a quedar en alta, ¿quién es? ¿Quién es? De la potencia de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito. Al cuadrado, muy bien. Entonces, esos 600, y entre 10 al cuadrado, entonces la resistencia de cortocircuito en alta va a ser igual a ¿quién? A 6 ohms. ¿Listo? La Z de cortocircuito en alta va a ser igual a ¿qué? La tensión de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito, siempre y cuando estas dos estén en alta, ¿sí? Efectivamente las dos están en alta, es decir, los 150 dividido entre ¿qué? Entre 10, entonces esto nos va a dar 15 ohms, entonces la X de cortocircuito en alta, pues va a ser igual la Z de cortocircuito en alta al cuadrado menos la R de cortocircuito en alta al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos daría?
13.74. 13.74 ohms, porque este valor de acá, ¿cierto? Ese valor de acá, pues usted ya lo obtuvo de acá, y este valor de acá, ¿cierto? Bueno, cambiamos. Y ese valor de acá, pues usted lo obtuvo de acá. ¿Listo? Al final, pues usted ya tiene todo para dibujar el transformador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el circuito que usted obtiene para de aquí en adelante empezar a hacer pues ejercicios y problemas y analizar la conexión del transformador para cualquier conexión de operación, siempre y cuando lo tenga referido en alta? Pues aquí sería 6 ohms, aquí sería J 1374. ¿Cuánto nos dio aquí la resistencia? 192 kilo ohms, y aquí la reactancia, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 49 punto qué? 57 kilo ohms, y ese sería el circuito aproximado. ¿Dónde? En alto. Y aquí en adelante, con ese circuito, ya si le dicen una condición de operación, si le dan una condición de operación para calcular, no sé, regulación o eficiencia, pues ya tiene el circuito para ahí en adelante empezar a trabajar. ¿Listo? Si sale en ese problema, y el problema inicial le da esto, es fácil. La eficiencia te hace igual. La potencia nominal del transformador, 48 por 10 a la 3. Por cargabilidad, por factor de potencia, sobre 48 por 10 a la 3, por cargabilidad, por factor de potencia, por las pérdidas magnéticas nominales, que ya las conoce, que son ¿cuánto? 120, más la cargabilidad al cuadrado, que usted ya la conoce, que es ¿cuánto? Pues 1 al cuadrado, por las pérdidas en el cobre nominales, que es ¿cuánto? 600. Y ya con eso usted obtiene la eficiencia. ¿Listo?